Bueno, pues Roca nació hace 11 años y los socios fundadores de Roca sabíamos muy bien, porque veníamos todos de Ediciones B, qué se llevaba en el mercado, qué funcionaba, teníamos los contactos, conocíamos a qué agentes teníamos que dirigirnos, a qué libreros, etcétera. Ya teníamos la experiencia y los conocimientos y los contactos. Entonces teníamos claro que queríamos hacer ficción, sobre todo, y dentro de la ficción las colecciones de novela histórica, de novela negra, de novela juvenil y novela contemporánea. Más adelante, bueno, empezamos a hacer otro tipo de novelas, viendo un poco también lo que demandaba el mercado, hablando mucho con los libreros. Entonces, de golpe empezamos a ver que empezaba, no fue el boom de después, pero empezaba a funcionar la novela romántica. Había alguna colección, pero no demasiadas, entonces creamos Terciopelo como colección de novela romántica. Más adelante, por ejemplo, hace un par de años vimos que había el hueco de libros de deporte, entonces empezamos con los libros de deporte y la verdad es que nos ha ido también muy bien con esa colección de deporte, que es un sello editorial que se llama Corner. Y luego, bueno, pues eso, vamos viendo qué pide el mercado, qué creemos que funciona y ahí vamos. Ahora, por ejemplo, para el año próximo tenemos una colección de novela gráfica y de cómics que ya hemos comprado como 8 o 9 títulos para empezar en febrero con la colección que se llama Sapristi. Pues si empezamos por no ficción, podría empezar a hablar de la novela nuestra es Roca Criminal, que es novela policíaca, que tuvimos claro que desde el comienzo teníamos que ir a ese tipo de libros, primero porque a mí me encanta, me gusta mucho leer novela negra, y entonces empezamos a buscar títulos. Pudimos conseguir al final, por ejemplo, a Michael Connelly, porque es un autor que de Ediciones B se vino con nosotros, y luego descubrimos a uno que ha sido uno de nuestros grandes bestsellers, que fue John Verdon, con Sé lo que estás pensando, que fue uno de los libros más importantes del momento. Luego también en Misterio, que es una colección que luego se ha ido bajando, pero cuando salimos, hacía poco que salió el Código Da Vinci, y entonces publicamos el Enigma del 4, y fue ese nuestro como disparo de salida, porque vendimos en el primer año pues 150.000 ejemplares, y eso, quieras o no, en una editorial nueva, pues nos ayudó muchísimo. Pero esa colección de Misterio, pues poco a poco fue el boom como te decía, del Código Da Vinci, y después ya poco a poco se fue hacia abajo, ¿no? Porque el mundo editorial desde hace un tiempo va por fenómenos. Entonces luego los editores seguimos el fenómeno, pues, del Código Da Vinci o de las 50 sombras de Grey, en la parte romántica. Pero teníamos claro eso, la novela criminal, la novela de misterio. En novela histórica también queríamos hacerlo, tanto de autores españoles como de autores internacionales. Noah Gordon fue también nuestro buque insignia, porque se quiso venir con nosotros, y entonces, bueno, pues son novelas históricas de esas clásicas de aventuras, de muchas páginas, y que la gente, todo el mundo las quiere leer. Y luego abrimos dentro de histórica también una línea de autores españoles desconocidos, de primeras novelas o por lo menos autores desconocidos, y empezamos con una novela a la que yo le tengo un cariño especial, que es Azafrán, de un autor que además falleció hace pocas semanas, y nos abrió una línea de todas las novelas relacionadas con el tema de Al-Ándalus y de toda la época del Al-Ándalus, el exotismo de la época de los siglos XI, XII y XIII en el sur de España, con toda la cultura que había en aquella época, mientras en el resto de España estaba el medieveo y toda la oscuridad y toda la luz que había en Al-Ándalus. Como novelas para mujeres, que también abrimos la línea más para mujeres, pues el primer autor así importante y que seguimos y que sigue vendiendo muchísimo es Nicholas Sparks, pues novela, no es romántica, sino es novela para mujeres, novelas de amor, etc. Nicholas Sparks tenemos la suerte que cada año hace 1 o 2 películas, y entonces eso ayuda también a que se conozca y a que se promocione el autor. Y también teníamos claro que queríamos hacer novela juvenil porque es la idea de que también los chicos, hay muchas veces que la gente dice que los chicos no leen, la gente joven lee, a lo mejor no todos lo que queríamos, pero lee. Y también descubrimos a Christopher Paolini, que fue también nuestro buque insignia en esa colección, que publicamos Eragon y luego una trilogía que luego se convirtió en tetralogía y que también nos funcionó muy bien, y luego hemos ido derivando esa colección también a lo que los jóvenes nos piden, y ahora lo que más se lleva son las distopias y las novelas para chicas, por ejemplo, Kiera Cash con La selección y una serie de trilogías que son las que ahora están ocupando un poco el mercado.
Eso a nivel de ficción creo que es el tema. Y de no ficción empezamos con libros sobre la Segunda Guerra Mundial, que hicimos, que era una colección que se llamaba Tempus, que ahora ya luego también ha habido demasiado saturación de ese tipo de libros y hemos dejado de hacer y hacemos pocos libros. Está la colección Corner que he comentado antes sobre deportes, y ahora vamos a empezar a abrir también la colección de no ficción con una línea que ya hemos empezado hace un año o así, que es una joint venture con el diario.es, y hacemos libros de política. Por ejemplo, de Carlos Elordi. Ahora en estos momentos estamos promocionando un libro que se llama Código Mariano, de Antonio Losada, que recomiendo porque está fantástico, desmontando un poco al presidente Rajoy. Y vamos a abrir también una línea de cocina y de dietas. Bueno, yo cuando empecé a oír ya del mundo digital, hace ya unos cuantos años, además me compré un Sony de los primeros que son de Pleistoceno, por lo menos, o algo así, tenía claro que nosotros teníamos que estar en el digital porque somos una editorial independiente, somos una editorial pequeña, mediana, y que teníamos que dar la lucha en el digital porque era el futuro más próximo, ¿no? Entonces fuimos de los primeros en digitalizar los libros, fuimos los primeros en firmar con Amazon, creo que fuimos los primeros o los segundos en firmar en Amazon. Contacté enseguida también con la gente de Barnes & Noble, con todos los grandes retailers, operadores internacionales, para que nuestros libros estuvieran allí. Y la verdad es que ser los primeros nos ha ayudado mucho para muchas cosas. Primero porque ya tenemos el contacto con estos grandes operadores y se fían de nosotros y siempre somos un poco un editor de referencia para ellos, y eso es muy importante. Y segundo, pues porque el mercado, los lectores o así ya saben que los libros de Roca están todos digitalizados. Y digitalizamos siempre todo lo que podemos, excepto algún título que los agentes o los autores no nos dan los derechos, que es cada vez menos. Entonces los digitalizamos todo, e incluso ahora ya hacemos preventa en digital. Antes de que salga el libro en digital ya tenemos la preventa. Eso ayuda también pues para la visibilidad en las plataformas de los libros digitalizados, y tenemos claro que el papel sobrevivirá, el papel seguirá. Tendremos que hacer los libros cada vez en papel mejores, más bonitos como producto, para que el producto ayude y sea un producto de regalo, y que el bolsillo irá bajando, y esto lo va a sustituir el libro digital. Y por ahora digitalizamos, y por ahora las ventas nuestras son buenas. El año pasado crecimos un 12% y este año llevamos un 28% de nuestra facturación es en digital, cosa que en el mercado estamos en un 3 o así, o sea que cada año crecemos. Pero es eso, nosotros tenemos un equipo de 4 personas que se dedican al digital, con lo que se nota. Nosotros en Ciudad de Libros, al ver que el digital va a tender, aunque es difícil, en España el crecimiento es difícil por la piratería, no por nada más, porque se lee mucho en digital, pero se piratea más que se vende. Yo tenía claro que podíamos hacer algo más en digital. Entonces, para otro proyecto que se llama Barcelona eBooks, contacté con una empresa que se llama Open Road en Estados Unidos, que hacíamos libros en inglés de autores en España, de autores en castellano, y son novelas relacionadas con Barcelona. Entonces vi el trabajo que hacía Open Road, que era bucear en los fondos de libros que no estaban digitalizados, conseguir los derechos y publicarlos a nivel digital. Entonces nosotros hicimos lo mismo. Nos asociamos con Open Road y creamos Ciudad de Libros para hacer lo mismo que ellos, pero en castellano. Entonces hemos digitalizado hasta el momento unos 140 libros, creo, no me acuerdo si son 130 y pico, y la idea es buscar autores que fueron en su momento grandes éxitos, como Leon Uris o otros autores, o Harold Robbins, y también buscar pues premios Nobel que no estaban en el mercado y no estaban digitalizados, no están ni en las librerías en papel, y entonces vamos rescatando esos libros y publicándolos en digital. Pues Ciudad de Libros es una editorial un tanto atípica, que en plena eclosión de la literatura digital decide un poco separarse del camino que parece que han seguido el resto de editoriales en España, y decide pues, digamos que focalizar
todo el negocio de la editorial en torno a lo digital. De manera que solo editamos libros para que su hábitat natural sean pues, un smartphone, una tableta o un e-reader. A nivel temático, Ciudad de Libros es un proyecto que tenía en la cabeza Blanca Rosa Roca, que es la presidenta de la compañía, en la cabeza durante muchísimo tiempo y nace de esa urgencia y esa tristeza por ver que hay un montón de libros que han formado parte de la historia literaria contemporánea que hoy en día, desgraciadamente, por culpa de la propia crisis del papel, es casi imposible encontrar, ¿no? Libros, sobre todo, que a ella le había marcado mucho durante toda su etapa lectora, ella es una lectora muy intensa, y libros que ahora es imposible encontrar, salvo que vayas a algún mercado de segunda mano o algo por eBay. Lo que, básicamente los grandes bestsellers, lo que fueron grandes bestsellers en las últimas, yo me atrevería a decir, como unas 70 décadas, y recuperarlos, darles un aire renovado y acercarlos a un público que los desconoce, ¿no? Muchos de ellos, aparte, son libros que personalmente yo recuerdo que estaban en las estanterías de casa de mis padres y que no les había prestado ninguna atención y que ahora, digamos que los tenemos en nuestras manos en otro formato, que es el mismo libro, pero es otro libro completamente distinto, ¿no? Que es un libro que se entrega a las nuevas generaciones y que generaciones anteriores fueron las que le hicieron el bestseller. Un poco lo que a nosotros como concepto de marketing nos parecía muy simple, era la mejor prueba de que este libro es bueno, es que millones y millones de personas los han leído durante un montón de años. Ese es el concepto, el espíritu con el que nació Ciudad de Libros y el espíritu con el que hemos seguido promocionando la editorial. Ciudad de Libros es una editorial de autor. Hemos recuperado, salvo en un par de excepciones, que no porque de inicio fuese así, sino porque luego con la negociación pues las cosas se torcieron, hemos contratado varios títulos de un mismo autor, digamos que toda la bibliografía más representativa de cada uno de los autores. Dentro de esto es ficción contemporánea de los últimos 50-70 años. Muy heterogéneos, desde los grandes clásicos, muchos clásicos americanos como Erskine Cowell, como Thomas Wolfe, grandes bestsellers americanos como Leon Uris, como Harold Robbins, que es un autor emblemático, probablemente se lo mencionas a cualquier persona que tenga más de 45 o 50 años y recordará perfectamente las novelas de Harold Robbins, lo descaradas que eran. Es el autor que la crítica dijo que era el autor que había inventado el sexo, que fue el primero que empezó a tratar el sexo explícitamente en sus novelas, y que tiene mucha gracia que ahora en pleno boom, ¿no? del mommy porn, de las novelas explícitas, pues que nosotros rescatemos unas novelas que tratan la sexualidad de manera muy explícita, pero desde el punto de vista muy masculino. Nos centramos en eso, pero tampoco nos cerramos a otro tipo de géneros. Estamos haciendo pruebas también para ver un poco cuál es la reacción que tienen los lectores hacia nuestros propios libros. Acabamos de publicar nuestro primer libro de no ficción, de Ricard Ruiz Garzón, que es un libro que se llama Las voces del laberinto, que salió a la venta ayer. Es un compendio de relatos que tratan de explicar qué es la esquizofrenia desde la perspectiva de una persona con esquizofrenia. Es un libro tremendo. Pero también hemos recuperado gran parte de la obra de H.P. Lovecraft, que es los que les guste el género y les guste el terror y todo lo gótico, pues conocerán, ¿no? La obra de H.P. Lovecraft. Es muy random, muy aleatoria. En realidad lo que queremos es que el lector pueda encontrar casi cualquier cosa, del género que sea y de la extensión que sea, que sea muy exigente, que sea muy liviano. Intentamos tener una oferta muy variada, como una dieta mediterránea. Esa es un poco la pauta que sigue la persona que se encarga de las contrataciones. Tenemos romántica, tenemos histórica, tenemos ficción contemporánea, tenemos premios Nobel, es decir, no excluimos nada, ¿no? A lo mejor otras editoriales prefieren seguir una línea más marcada, ¿no? Pues los autores galardonados con algún premio o clásicos de la literatura española de los últimos 30 años. Nosotros sí que es verdad que empezamos con un foco muy específico en determinado tipo de ficción, últimos 50 años, pero lo hemos ido abriendo poco a poco porque nos hemos encontrado con que hay unas demandas que nosotros tampoco entendíamos, y también un poco obligados, entre comillas, por las propias negociaciones con las agencias, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal, y creo que eso ya es tema para otra pregunta.
Sí, yo creo que el tema de la producción de los libros digitales, en el caso de Ciudad de Libros, fue sin duda el escollo menos esperado con el que nos encontramos cuando arrancamos la andadura de la editorial. Probablemente la percepción que tienen las personas desde fuera es que eso es muy sencillo, ¿no? Tú tienes un libro, tienes una maqueta de un libro, la exportas a PDF, un formato compatible, eso pasa a producción y el libro, puff, como por arte de magia se genera, ¿no? Se le das a un botón y se genera. Lo cierto es que la literatura digital ha vuelto muchísimo más complejo todo el tema de los formatos en la medida en que no todos los soportes de lectura son iguales, ni tienen el mismo tamaño, ni tienen la misma resolución, ni la gente tiene el cuerpo de letra igual, ni un reader es igual que un móvil, ni un móvil es igual que una tableta. Ni siquiera las librerías online que comercializan los libros demandan el mismo formato. Hay distintos formatos para cada librería y aparte hay algunas librerías o algunas editoriales que le quieren poner el DRM, que es la protección de anticopia, y otras editoriales que no quieren, de manera que te encuentras con que en el papel tú tienes un libro y ese libro que vendes en una librería de Logroño es el mismo que vendes en Amazon o el mismo que vendes en Valencia, pero con el formato digital la cosa se complica mucho. En nuestro caso, además, teníamos un problema, y es que cuando empezamos las negociaciones para adquirir los derechos de las obras, los derechos digitales de las obras de determinados autores, muchas veces las propias agentes no tenían originales de esos libros, ni tampoco lo sabía. De manera que teníamos que irnos al papel, a libros en papel que muchas veces ni siquiera encontrábamos en el mercado. Hemos tenido que ir a bibliotecas, hemos tenido que ir a mercados de segunda mano, hemos tenido que ir a eBay para encontrar libros originales para escanearlos, para escanear el propio libro. Y mientras seguíamos por una parte un proceso de gestión, de negociar con el traductor, porque los derechos de la obra digital son dos. Una parte es el derecho sobre la obra del autor, pero en el caso de las traducciones es un derecho individual, de manera que negociábamos las traducciones con el traductor, con traductores de hace 50 años, muchos de los cuales habían muerto y cuyos derechos habían pasado a sus herederos. Entonces, mientras ese proceso se alargaba, íbamos contactando con Cedro para ver si encontrábamos al traductor, y el traductor nos autorizaba, evidentemente por unos royalties, a la publicación de esa traducción. Seguía el escaneado en gran. Nos ocurrió, por ejemplo, en el caso de Éxodo, que tuvimos que coger un libro, un ejemplar que estaba muy maltrecho, prácticamente sin portada, las hojas se habían abierto porque eran ediciones, bueno, aparte que era muy antiguo, eran ediciones pues muy de bolsillo. Escanear el libro, y de ese libro se genera un fichero, a veces en formato Word. Ese formato Word se pasaba a los correctores de estilo, porque también eran libros escritos hace 50 años y las expresiones que se utilizaban entonces no son las mismas que se utilizan ahora, con lo cual pasaban a correctores de estilo, a corrección ortotipográfica, y una vez estaba el libro corregido, un libro de 800 páginas, se convertía a formato electrónico, y en ese momento ya teníamos el EPUB, digamos que la madre del cordero, que es lo que luego te permite generar todos los distintos formatos que te piden el resto de librerías digitales. Eso pasa a Libranda, y Libranda es la que se encarga de comercializar el libro, de colocar el libro, para entendernos, en las distintas plataformas. O sea que es un proceso arduo, difícil, hemos sufrido muchísimo. Nos hemos encontrado con casos en los que no hemos podido editar libros porque no encontrábamos ni un solo ejemplar del libro para poder trabajar con él. Ha sido tremendo. O sea, nos hemos encontrado con la situación de que sí, tenemos un fichero en Word, que se ha podido trabajar sobre él, pero han sido muchos más los casos en los que no teníamos originales con los que trabajar, y eso ha sido también en parte una de las cosas que nos ha llevado a pues, esa determinación de contratación de determinados títulos que teníamos en un principio. Ha cambiado por culpa de las propias exigencias de la producción, ¿no? Entonces no era todo tan sencillo como creíamos al principio. Nuestro negocio parte de una realidad del mercado editorial español, y es que ahora mismo los libros son unas obras que tienen dos tipos de derechos asociados, los derechos en papel y los derechos en digital. Ahora mismo casi todos los autores ceden a una editorial los dos derechos, pero hace mucho tiempo había mucha gente que no estaba interesada en adquirir los derechos digitales de una obra. Pasa, por ejemplo, con gran parte de los libros que tenemos de Erskine Caldwell. Los libros son de Editorial Navona, los tiene Editorial Navona en papel. Nosotros adquirimos los derechos digitales porque Editorial Navona no está interesada en explotar el digital, y nosotros hablamos con ellos
con toda la cordialidad del mundo, y Navona nos cedió las traducciones, cuando habíamos contactado con el traductor, nos cedió las traducciones para poder trabajar sobre un original en un documento, porque ellos habían hecho el libro en papel. Pero no ha sido el caso más frecuente. Los casos más frecuentes con los que nos hemos encontrado es con tener que hacer un auténtico trabajo de arqueología, tanto en la búsqueda de ejemplares como en la búsqueda de los traductores, y ha sido muy difícil, ha sido un reto. La verdad es que es la anarquía más absoluta. Con Ciudad de Libros, salvo ahora mismo el caso de Ricard Ruiz, el caso de María Pilar Queralt y Joaquín Borrell, salvo 2 o 3 autores, todos los autores que tenemos están muertos. Lo cual es un problema porque supone que nosotros no tenemos una programación convencional como tiene otra editorial, y tiene sus propios ciclos de promoción, ¿no? Es decir, en una editorial convencional tú tienes un autor, se contrata su obra, se hace un mailing, se envía a los periodistas, se intentan cerrar entrevistas, se mueve el libro se lleva a las librerías y todo está muy calendarizado. Claro, en el caso de Ciudad de Libros nosotros esa dinámica no la tenemos que crear. Nosotros tenemos una dinámica estándar que es el día que salen a la venta los libros, pero luego nos tenemos que, entre comillas, inventar efemérides que justifiquen que hablamos de este libro y no de este otro. Siempre intentando darles una cierta coherencia. A nosotros nos parece que el utilizar el recurso de las efemérides es efectivo en la medida en que si tú, por ejemplo, estás en Halloween y todo tu entorno, todas tus redes sociales, todo tu entorno digital está hablando del miedo, de las fiestas, de los disfraces, pues tienes que entrar como un autor como H.P. Lovecraft. Si tú estás hablando del 4 de julio o lo que sea, tiene sentido hablar de Thomas Wolfe o de Erskine Cowell, que son dos figuras, dos escritores muy buenos, por cierto, muy recomendables, de la literatura americana. Y funcionamos un poco así. Lo que intentamos hacer, en la medida en la que nos falta esto, es hacer mucho marketing de contenidos, es decir, no vender libros, digamos que vendemos historias, contamos historias. Toda la información de la web de Ciudad de Libros está estructurada ya en origen, desde que se hace el primer informe de lectura de la novela, descomponiendo todo el contenido del libro en palabras clave, en asignarle un valor emocional al libro, en una serie de parámetros, para que luego esto dentro de la web se visualice de muy distintas formas. ¿De qué maneras? Pues cada libro que hay en Ciudad de Libros, como por ejemplo Éxodo, utilizando el caso de Éxodo en concreto, Éxodo tiene asignados lo que llamamos pares emocionales, es decir, es un libro largo, es un libro exigente, es un libro realista, es un libro trágico. Y nosotros esto lo asignamos dentro de lo que es el administrador de la web. ¿Por qué? Porque tenemos una herramienta que permite al usuario jugar en función del estado de ánimo qué libro le apetece leer. Entonces esa persona puede decir, pues me apetece un libro largo, un libro exigente y un libro trágico. Hay gente a la que le apetece ese tipo de combinación, a mí personalmente no, pero bueno, hay gente a la que le aparece. Entonces cuando haces esa combinación, una de las selecciones es Éxodo de Leon Uris. Pero también tenemos una navegación con etiquetas. Utilizamos las etiquetas son la ayuda que nos presta el editor a los que nos dedicamos al marketing, que no siempre tenemos tiempo de leernos todos los libros, para darnos pistas para saber cuál es el contenido de ese libro. Las palabras clave se han vuelto uno de los elementos estructurales básicos dentro de lo que es esa gran montaña infinita de información que es Internet, para darle visibilidad a los libros. Si un contenido digital no tiene asignada etiquetas dentro de ese contenido, el contenido es invisible. Pero a nosotros también nos da una guía para saber de qué trata ese libro, según las palabras clave que tiene asignadas. En el caso de Éxodo nos dice que está hablando del conflicto entre Israel y Palestina, nos dice que está hablando de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto judío. Es decir, tenemos una serie de palabras que ya nos dicen, además de la sinopsis, de qué va la novela. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es generar información relacionada con el libro, pero no de simple autobombo. Es decir, no hacemos piezas que digan Éxodo es una gran novela, que lo es, cómprala aquí con el 50% de descuento. Hacemos piezas en las que hacemos una exposición de cuáles fueron los principales logros de la novela. Tenemos infografías interactivas en las que explicamos cuánto tiempo tardó Éxodo en escalar hasta el número 1 del New York Times y cuántas semanas estuvo en número 1, cuántos ejemplares se vendieron, cuántas entrevistas hizo el autor Leon Uris para documentar la novela, cuánto se estrenó la película, los galardones que se llevó la película. Tenemos también incluso infografías sobre cuál fue el recorrido, porque Éxodo es una historia real del barco Éxodus, que fue lo que originó el nacimiento del Estado de Israel. Una infografía que explica qué pasó exactamente, porque la novela es una interpretación un tanto libre de lo que sucedió en realidad, y nosotros explicamos exactamente qué fue lo que pasó con ese barco, y contraponemos la historia real con la historia que narra la novela. Y es curioso además
porque nosotros tuvimos una oferta especial, un Kindle Flash, que es una de las grandes promociones que tiene Amazon a la hora bueno, a las que ofrece a los editores, que es un libro con entre un 70 y un 80% de descuento. Y nosotros teníamos el Kindle Flash de Éxodo muy próximo, bueno, cuando había eclosionado todo el último conflicto palestino-israelí, es decir, que el tema estaba muy... Claro, nosotros teníamos muchísimo miedo cómo vender la historia de este libro, que es claramente pro-israelí, en un momento en el que toda la información, la actualidad está dividida en torno a si eres pro-palestino, si eres pro-israelí, si lo que están haciendo los israelíes es un genocidio, si los palestinos están utilizando hombres, o sea, bombas contra los israelíes. Era muy complejo. Entonces, lo que nosotros intentamos siempre con Ciudad de Libros es ofrecer contenidos y que la gente se interese por la historia. Y una vez se interesan por la historia, lo que hacemos es siempre apuntarles a la web. Es decir, todas las campañas que hacemos en online siempre son clics que están derivados a la web. Nos hemos currado muchísimo una web que invita a navegar, que tiene unos excelentes promedios de tiempo en la web. Tenemos, como mínimo, la gente está entre 2 minutos y medio, 3 minutos en la web de Ciudad de Libros, que es un tiempo muy extenso para ser una web de una editorial, y interactúan muchísimo en las redes sociales, nos piden cosas, comentan, les gusta lo que leen, también nos critican, que esto también es muy sano, o sea que es un marketing muy dinámico, muy fresco, muy alocado, un poco atípico y poco convencional, pero que a nosotros nos parece que funciona mucho para esta tipología editorial, ¿no? Tan joven en lo viejo, tan dinámica y tan no sé. A mí me parece muy entrañable por todo lo que vende, ¿no? Porque es un paquete que ya es conocido, pero con un envoltorio nuevo, ¿no? Y que queremos que la gente descubra, pues eso, grandes novelas en formato ebook, que es el leitmotiv de la editorial.